Buenos días. Retomamos hoy nuestras charlas del seminario que estamos adelantando sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estamos ahora evaluando y revisando todo lo que es el capítulo 8, en el cual hemos caminado ampliamente por la historia del mundo, hemos caminado un poco sobre la historia del pueblo judío, la historia de Jerusalén, la historia del pueblo de Dios. Hemos visto cómo desde un enfoque muy teológico en Daniel 2, con ese sueño de Nabucodonosor, veíamos a Cristo como rey, como en Daniel 7 y Daniel 8 veíamos a Cristo como un juez. Y ahora en Daniel 8 y Daniel 9 vamos a ver a Cristo como el sumo sacerdote. Hemos tratado de abordar toda la temática mm, fundamentado en la misma Biblia, es decir, hemos buscado la explicación a cada una de ellas conforme los elementos bíblicos. Cuando ha sido necesario, nos hemos devuelto un poco en la historia, hemos, como les decía, caminado un poco sobre el tema de la historia de algunos emperadores romanos, qué era lo que había pasado, qué era lo que significaba ese cuerno pequeño de los dos personajes de la visión de Daniel en este principio del capítulo 8. Empezamos a determinar quién era ese cuerno pequeño, eh, por qué ese cuerno pequeño era identificado como eh, la Iglesia Católica Romana, por qué no era identificado como el emperador Epífanes Antíoco. eh, Todo el marco histórico, social, político y, como les decía, el más importante de todos, bíblico, que nos permitía establecer este tipo de elementos. Continuando y luego de haber hecho esta contextualización, vamos a ver algo que es muy importante y que es quizás el quid de todo Daniel 8. Esto gira en torno de una palabra hebrea que se encuentra allí en Daniel 8. Esta palabra hebrea es la palabra tamid. La palabra tamid es una palabra que se usa como una muletilla literaria para significar muchas cosas. Pero dentro del contexto que viene manejando Daniel 8 y dentro de las evaluaciones de tipo teológico e histórico, esta palabra tamid puede significar muchas cosas. En el caso concreto de Daniel 8, se utiliza como el sacrificio permanente, como el continuo sacrificio a través del marco referente de lo que es el tabernáculo. Suave. Vamos a hablar de eso en un momento. Asimismo, la palabra tamid es utilizada como un trabajo, como una labor que se hace. Encontramos la cita allí en Ezequiel 39, donde se refiere a la palabra tamid del hebreo como una acción, un trabajo permanente. Asimismo, en los salmos, con mucha frecuencia se cita la palabra tamid. Es así como en el Salmo 38 se habla de un tormento a través de la palabra tamid, y en el Salmo 71 se habla como una esperanza del creyente en el mismo libro de los Salmos, tanto en el Salmo 38 que está en el primero de los textos, como en el Salmo 71 que está en el segundo de los textos de los Salmos. Recuerden, Salmos tiene 5 textos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que ver esta palabra tamid en Daniel 8? Lo encontramos allí concretamente en Daniel 8, 13 y 14. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es ese quid y qué tiene que ver ese elemento tamid, el sacrificio permanente, con el cuerno pequeño que crece y tiene gran poder y dice grandes cosas, etcétera, etcétera? ¿Dónde está? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde se entrelazan para poder traer este mensaje que es muy fuerte que trae Daniel y que vemos culminado por allá en Apocalipsis?
Pues bien, cuando nosotros hablamos de ese continuo sacrificio, de esa permanencia sacrificial, nos tenemos que devolver hasta Génesis. Tal vez pasar hasta Éxodo 25 al 30. ¿Por qué razón? Para poder entender por qué el libro de Hebreos, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, tienen una íntima relación con esta palabra en Daniel 8 y cómo esta palabra es el puente que nos va a permitir caminar a través del momento histórico actual que estamos viviendo. Repítalo, no. Salió. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? En Génesis, cuando cae la raza humana, el hombre cae en pecado a través de Eva por la fruta, la manzana, etcétera, etcétera, la serpiente, todo esto que ya conocemos, que nos han dado cantidad de interpretaciones, la mayoría de ellas cerradas. Hay un punto en Génesis 3, Génesis, creo que Génesis 3, cuando Dios, que hablaba de tú a tú con Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y encuentra a Adán escondido. Adán se puso unas hojas de parra, que son unas hojas de una planta que produce uvas, unas hojas muy grandes, y se estaba tapando. La respuesta de Adán es, tuve miedo y me avergoncé, entonces me tapé, porque estaba desnudo. La pregunta de Dios es clara y contundente. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde sacaste que...? La Biblia dice que Dios preguntó, ¿qué has hecho? Yo, solito, me imagino a Dios preguntando eso y cogiendo la cara. ¿Qué fue lo que hiciste, por Dios? En este momento, dice la Biblia que Dios les quitó las hojas de parra y les dio prendas de pieles, cuero, pieles. Ahora bien, ¿qué implica el cuero? ¿Qué implica que yo me ponga una correa de cuero? ¿Qué implica que me ponga una chaqueta de cuero? ¿Qué implica que me ponga unos zapatos de cuero? Solo implica una cosa. Alguien tuvo que morir y derramar sangre para que yo tenga una chaqueta de cuero. Sea una vaca, sea un rinoceronte, sea un elefante, una culebra, no lo sé, cualquier cosa de estas tuvo que morir para que yo tenga una chaqueta de cuero. Y esa muerte de ese ser para que yo tenga un elemento de cuero implica necesariamente un derramamiento de sangre. Punto número uno. Génesis. ¿Qué ocurre en Éxodo del 25 al 30? El pueblo hebreo era un pueblo que caminaba, que se movía, que andaba, era un pueblo nómada, y Dios en Éxodo 25 le da a Moisés una instrucción y le dice, necesito que construyas un lugar donde yo pueda morar con ustedes. Ese lugar es móvil. O sea, necesito, como ustedes se andan moviendo, yo necesito que el lugar donde yo voy a estar con ustedes se pueda mover con ustedes. ¿Y por qué razón quisiera Dios estar con su pueblo? ¿Cuál sería la razón? Básicamente hay tres razones por las cuales Dios querría estar con su pueblo. La primera de ellas es porque la santidad de Dios entraría en contraste con la pecaminosidad del hombre. El hombre va a empezar a ser consciente de su pecado, de su error, de su maldad. Número dos, para que el hombre, consciente de ello, se arrepienta de su pecado y Dios perdone su pecado. Número uno, para que el hombre, estando ante la presencia de Dios, sea consciente de su pecado. Número dos, para que el hombre se arrepienta de su pecado y Dios en su infinita misericordia lo perdone. Y número tres, el elemento más importante,
porque Dios desea morar con su pueblo, estar con su pueblo. Dios ama estar con su pueblo. Tres elementos. Y nace allí una figura que es fundamental, de la cual ya dictamos un seminario en años anteriores, y es el seminario sobre el tabernáculo. Cuando hablamos del tabernáculo y de la fiesta de los tabernáculos en el pueblo hebreo, básicamente voy a hacer un resumen muy ejecutivo, muy compacto, muy de bolsillo. Como les digo, ya se dictó un seminario sobre el tabernáculo. Me encantaría, muchas personas me dicen, ¿por qué no repite los seminarios que ya ha dictado? ¿Qué horas? ¿Cómo lo hago? Me encantaría. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene, si le gusta y le interesa esto, tiene el deber de volver a hacerlo, de estudiar, escudriñar las escrituras, dice la palabra. Cada seminario nos ha tomado en promedio 1 año y medio, 2 años. Es muy complicado. De hecho, se está trabajando en el próximo seminario y no es una repetición. Por eso la importancia de la continuidad. Si ahora vamos a hablar del tabernáculo y no tuvimos la posibilidad de conocer el seminario de tabernáculo, aquí van a haber muchas cosas, muchos elementos donde vamos a quedar como, "Mm". Y entonces, por eso voy a hacer una explicación muy de bolsillo. Básicamente, el tabernáculo, que como les digo, la instrucción es de Dios directamente, vas a hacer un lugar que tenga tanto de tanto por tanto, con cortinas así, maderas de este tipo, lo vas a forrar en oro, vas a hacer esto, le da todas las instrucciones precisas, casi como de un calculista estructural, le da todas las especificaciones, los materiales, las cantidades de obra y cómo lo tiene que hacer. Le da un plano estructural a Moisés para que lo construya. ¿Qué había allí? En el tabernáculo básicamente había muchas cosas, había el atrio, la parte de afuera que estaba envuelto en unas cortinas, estaba el altar del incienso, donde el incienso ardía todo el tiempo, estaba el candelabro que representaba la luz divina, muchos de los elementos del candelabro ardían permanentemente, estaba la mesa con los panes sin levadura, estaba el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes en el lugar santo, y estaba el lugar santísimo, donde únicamente entraba el sumo sacerdote. Allá no entraban los sacerdotes, solo el sumo sacerdote. Y básicamente, ¿qué era esto del tabernáculo? Esta fiesta se realizaba una vez al año y todo el pueblo, todos los que quisieran ir, podían ir a la fiesta de los tabernáculos, que básicamente era presentarse con una ofrenda de sangre ante los sacerdotes, para que los sacerdotes, recibiendo esta ofrenda de sangre, pudieran interceder ante el sumo sacerdote con los pecados del pueblo, para que el sumo sacerdote presentara los pecados de todo el pueblo arrepentido, póngalo en mayúscula, negrilla, subrayado y trabajarlo con amarillo, arrepentido, y el sumo sacerdote presentaba unos sacrificios ante Dios con la sangre, bañado en la sangre, y Dios perdonaría o no al sumo sacerdote. De esta manera el sumo sacerdote venía y transmitía a los sacerdotes y estos de una vez a su pueblo. Básicamente, eso era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ocurría? Si lo que el sumo sacerdote ofrecía ante Dios no era de su agrado, el sumo sacerdote moría. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Luego, los sacerdotes amarraban con un lazo bastante grueso, está descrito en la Biblia, al sumo sacerdote. Entonces, si el sumo sacerdote moría, como nadie podía entrar, lo jalaban con el lazo y esperar a que Dios nombrara un nuevo sumo sacerdote. Era nombrado por Dios. Estamos. Eso básicamente es. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Génesis, con los hebreos y con Apocalipsis, y todo esto a la vez que tiene que ver con Daniel 8? Pues muy sencillo. En Génesis, Dios hace un sacrificio de sangre para cubrir al hombre. En el tabernáculo se hace un sacrificio de sangre para cubrir los pecados del pueblo. Esta fiesta era cada año y tenía unas fechas muy precisas.
Es decir, la fecha de los tabernáculos empieza tal día a tal hora, termina tal día a tal hora. Si por cualquier razón usted tenía un inconveniente y no podía llegar a la fiesta de los tabernáculos, usted se quedaba sin el perdón de Dios. En otras palabras, se embaló. Le tocaba esperar hasta el próximo año para volver con su ofrenda, su sacrificio de sangre y ver si Dios le podía perdonar a través del sumo sacerdote. Esto tiene dos problemas. El primero es que si usted se moría en ese año, se embaló, se murió en pecado. Para que no llegó a tiempo. Y segundo, que había un tiempo, un espacio muy breve de tiempo para presentar las ofrendas ante Dios y que Dios le diera el perdón de sus pecados. Ahora bien, esto eran rituales hebreos del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo llega, vamos a hablar del Nuevo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo a la tierra, pasaron 300 años de silencio. Dios guardó silencio 300 años. Entre el libro de, creo que es el libro de Malaquías y el libro de Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento. Jesucristo, estando con los hombres, asistía al templo. ¿A cuál templo? Aparece una palabra nueva. Sencillo, paréntesis. Cuando el pueblo judío, por fin, se establece en Jerusalén, perdón, el pueblo hebreo se establece en Jerusalén, se manda a hacer ya no un tabernáculo que se moviera, sino un templo fijo. Ese templo fijo lo hace Salomón, en piedra, gigante, hermoso. Tenía el tabernáculo adentro, dentro del templo. Mucha gente llamaba ese templo el templo de Salomón, pero realmente no era el templo de Salomón, lo había construido Salomón. ¿Qué pasa? Que una de las invasiones que hizo Nabucodonosor, 300 años después, destruye el templo y es reconstruido nuevamente la segunda reconstrucción del templo, y es precisamente en la Avenida de Jesús, es construido por Herodes el Grande. ¿Listo? Entonces ya hay un templo. Allí era donde iba a predicar Jesús, allí era donde estaba Jesús. Recuerda, los mercaderes, el templo, mi casa no es una casa de juego ni de dinero, de prestamistas, todo esto. Después hablamos del tema. Resulta que los negociantes más grandes, los negocios más grandes que habían allí de cambistas de dinero, que vendían los animales para el sacrificio, los empresarios más grandes que habían, eran precisamente del linaje del sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote, cuando cae el templo, se rasga las prendas y el templo es rasgado. Las cortinas se rasgaron a la mitad, un gran temblor, y eso tiene un significado y muy grande. Y es que Jesucristo rompió completamente el ritual hebreo del tabernáculo. Y ahora, en estos momentos, tenemos dos cosas fundamentales, grandes, maravillosas. La primera de ellos es que ya no es el pueblo que hace un sacrificio para que el sumo sacerdote interceda ante Dios y perdone sus pecados, sino que es la iglesia. La iglesia son o somos los hijos de Dios. El templo de la iglesia somos nosotros, lo encontramos en Romanos. Porque vuestro templo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es el carnet, la credencial con la cual usted ora a Dios en nombre de Jesucristo. ¿Y vos quién sos? Espíritu Santo. No, sí, claro, entendido. Ahora bien, Jesucristo está en estos momentos intercediendo por nosotros ante Dios como sumo sacerdote. Todo esto lo encontramos en el libro de Hebreos, básicamente en el libro de Hebreos 8, versículos 1 y 2, capítulo 7, versículos 21 y 25 del libro de Hebreos. Ahora bien, qué coincidencia, qué
tan extraño que el libro de Hebreos esté ahí pegadito del libro de Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver eso? Que el libro de Apocalipsis es el fin del fin. No del fin animal, sino el fin de la terminación. Listo. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra, se habrá acabado el tiempo de la gracia. Ya no va a haber quien interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, pero Jesucristo también es el sacrificio vivo. La muerte de Jesucristo de esa manera sangrienta fue para quitar, ya no tapa el pecado, quita el pecado del mundo. ¿Ya lo entendió? ¿Lo cogió? Una sola vez y para siempre. Entonces, lo que se acaba no es el mundo. La Biblia en ninguna parte habla del fin del mundo. Pues bájese de esa nube. La Biblia todo el tiempo habla del fin del tiempo, el fin de los tiempos. ¿Por qué? Lo que se acaba es el tiempo de que Jesucristo como sumo sacerdote interceda por nosotros ante el Padre. Cuando Jesucristo venga nuevamente, nadie va a interceder. Por eso dice la Biblia, me buscaréis y no me hallaréis. Ya no estoy intercediendo, ya estoy aquí, las bodas del Cordero. Y es precisamente a través de todo este acto, de toda esta explicación de lo que ocurre Génesis, Éxodo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, la obra final de Jesucristo, que encuentra su resumen más importante en la palabra Tamid de Daniel 8. Claro, maravilloso. Ahora sí lo entendimos. Esa palabra, Tamid, de Daniel 8, habla de que todo el poder que va a tener el cuerno pequeño y que va a herir de una manera importante en el calcañar a Jesucristo, va a ser derrotado por el mismo Cristo en la muerte de la cruz, una sola vez. Hay muchas personas que preguntan cuántas veces hay que crucificar a Cristo. La Biblia dice en Hebreos que solamente una vez. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es nuestro intercesor, que Jesucristo es la persona que es Dios que hace el sacrificio. Y ya ve con Daniel 7 y el principio de Daniel 8, por qué Jesucristo es tomado como juez. ¿Lo vio? Y nos podemos ir más adelante hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, tal vez una de las epístolas paulinas, donde dice que para los que están o estamos en el Espíritu, no hay ley. No, está en Gálatas. Gálatas, creo. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto es uno solo. Fe, mansedumbre, templanza, amor, bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Eh, Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque estamos bajo la gracia de Cristo. Si usted se arrepiente, se presenta ante Cristo, Cristo limpia sus pecados de una vez y para siempre. Si usted se equivoca, si usted peca, es Cristo el único que puede interceder ante Dios y va a poner la cara por usted. Al momento del juicio, como usted se arrepintió, Cristo intercedió por usted. Cristo, cuando lo va a juzgar, dice, no, usted ya fue juzgado, y fue juzgado porque yo puse la cara. Me estoy haciendo entender con todo el concepto de lo que implica Tamid de Daniel 8. Ya vio el elemento que los vincula, vio cómo pasamos por toda la Biblia, Génesis, Éxodo, Daniel, Hebreos, Apocalipsis. ¿Por qué Hebreos es tan incisivo en todo esto? Porque se está acabando el tiempo.
Mire que ahí seguidito, solo 7 libros antes, perdón, después está Apocalipsis. Y son 7 libros chiringuiticos. Mírelos, léalos. El primero de ellos es Santiago. Santiago no tiene ni unos 5 capítulos. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Hijitos míos, no pequéis, no pequéis. Pero si de pronto alguno pecase, tranquilo, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el Señor. Primer libro, Santiago. Segundo libro, Primera de Pedro. Tercer libro, Segunda de Pedro. Cuarto libro, Primera de Juan. Quinto libro, Segunda de Juan. Sexto libro, Tercera de Juan. Séptimo libro, Judas. Hay 7 libros churringuiticos entre Hebreos y Apocalipsis. Apocalipsis, de el fin de los tiempos. Y desde Daniel 8, muchos años atrás, se nos estaba advirtiendo y se nos estaba diciendo qué era lo que iba a pasar, cómo funciona. Si revisamos la profecía bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente hay 2 libros de los 66 que no tienen profecía bíblica. Uno de ellos es Cantares de los Cantares y el otro creo que es Primera de Filemón. De resto, todos tienen profecía bíblica. La historia se repite, la historia es cíclica, el ser humano, el hombre es la misma chanda que ha sido desde el principio de los tiempos. El hombre peca, Dios lo castiga, lo reprime, le advierte, le muestra el camino, el hombre se arrepiente, vuelve donde Cristo, Cristo vuelve y lo acoge, el hombre vuelve y peca, vuelve y se devuelve, vuelve. Eso es la profecía bíblica. Entonces, ¿por qué no hemos entendido? ¿Qué pasa? Llevamos cerca de 4000 años en esto y no hemos podido entender. 2000 años entre Génesis y Apocalipsis, y en la era de Cristo, después de Cristo, llevamos 2023 años y no hemos podido entender. ¿Será por eso que la Biblia dice, no seáis como el mulo sin entendimiento? Interesante. Mis muy queridos, Daniel 8, Tamid, palabra hebrea, tabernáculo. La pregunta es muy sencilla, siempre terminamos nuestras exposiciones con una pregunta. La pregunta es muy elemental y es, ¿qué estamos esperando para volver a Cristo? Interesante, Daniel 8. Si el Señor nos lo permite, el martes nos vemos en nuestra reflexión sobre los salmos. El jueves nos vemos en la reflexión sobre los salmos. Y el próximo sábado nos vemos con Daniel 9. Que el Señor les guarde.